Buenos días, profesor Luis José. Habla con el estudiante Kevin Alfonso Miranda Rivera y el día de hoy le venimos a exponer o explicar la creación de tablas, campos, llave foránea primaria, registros y relaciones en el sistema Póster SQL. Y mi grupo está conformado por Tatiana López Sáenz. Para crear una tabla en Poster SQL es muy sencillo el código. Aquí voy a dejar el código. Es muy importante que el nombre de la tabla no se debe repetir dentro de una misma base de datos. Debe ser único. Tenemos que tener en cuenta que toda tabla debería tener una clave primaria. El campo elegido como clave primaria será el que reconoce inequívocamente a un valor, como si fuera el DNI de una persona. En nuestra tabla de empleados, que más adelante voy a mostrar, cada empleado tendrá su identificador en la tabla, que bien podría ser el número de empleado o en nuestro caso un autonumérico que se crea con el tipo. Bueno, cuando se crea una tabla, eh, hay que colocar en cada campo o especificar un contrain, que es como una contraseña. En este caso son las siguientes. La primera, not null. Te asegura que la columna no puede contener nulos. La segunda es unique. Asegura que los valores de una columna serán únicos. La tercera, primary key. Identifica la columna como clave primaria, como valor inequívoco para identificar una fila. Solo puede haber una en cada tabla. Check. Una restricción. Check garantiza que los datos deben satisfacer una expresión booleana. Foreign key, o sea, llave foránea, asegura que los valores de una columna o un grupo de columnas de una tabla existan en una columna o grupo de columnas de otra tabla. A diferencia de la clave principal, una tabla puede tener muchas claves externas o no. Bueno, a continuación vamos a ver cómo se vería nuestra tabla de empleados. Bueno, existe una forma rápida de ver qué campos y qué tipo de datos tiene cada uno con una tabla del sistema llamada Information raya Schema, columnas. Si ya hemos creado una tabla anterior, se ejecuta esta sentencia. Y aquí, a continuación, podemos observar el resultado. Bueno, la tabla debe ser definida con un nombre que la identifique y con el cual accederemos a ella. Crearemos una tabla llamada usuarios y entre paréntesis definimos los campos y sus tipos. Cada campo con su tipo debe separarse con comas de los siguientes, excepto el último. Cuando se crea una tabla debemos indicar su nombre y definir al menos un campo con su tipo de dato. En esa tabla, usuarios, definimos dos campos. El primero sería el nombre, que contendrá una cadena de caracteres de 30 de caracteres de longitud, que almacenará el nombre de usuario y clave. Otra cadena de caracteres de 10 de longitud, que guardará la clave de cada usuario. Cada usuario ocupará un registro de esa tabla, con su respectivo nombre y clave. Para nombres de tablas se puede utilizar cualquier carácter alfabético o numérico. El primero debe ser un carácter alfabético y no puede contener espacios en blanco. Bueno, para hacer registros usamos insert into. Luego el nombre de la tabla. Detallamos los nombres de los campos entre paréntesis y luego separamos por comas y luego de la cláusula values colocamos los valores para cada campo, también entre paréntesis y separados por comas. Para agregar un registro a la tabla tipeamos lo siguiente. Note que los datos ingresados como corresponden a cadenas de caracteres que se colocan entre comillas simples. Para ver los registros de una tabla usamos select, que en este caso, o sea en español sería seleccionar. Luego de eso le damos select from usuarios punto y coma. El comando select recupera los registros de una tabla
Con el asterisco indicamos que muestre todos los campos de la tabla, que en este caso serían usuarios. Es importante también ingresar los valores en el mismo orden en que se nombran los campos. En el ejemplo anterior se nombra primero el campo clave y luego el campo nombre. Por eso los valores también se colocan en ese orden. Si ingresamos los datos en un orden distinto al orden en que se nombraron los campos, nos aparecerá un mensaje de error y los datos se guardarán de modo incorrecto. Y aparte de eso, en el siguiente ejemplo se colocan los valores en distinto orden en que se nombran los campos. El valor de la clave, la cadena, que en este caso sería boca, se guardará en el campo nombre, y el valor del nombre, la cadena Luis. Crear relaciones en PostgreSQL. Para crear relaciones en Postgre se puede usar la instrucción que aparecerá aquí, que se llama Create Table. Estos serán los pasos a seguir. Primer paso, se crea una tabla, la cual será la tabla principal de la relación. Segundo paso, se crea una clave externa que haga referencia a la tabla principal. Tercer paso, se crea una referencia a la otra tabla mediante el comando referencias. Cuarto paso, si la otra tabla tiene más columnas que la tabla principal, se puede agregar más columnas a la referencia mediante la cláusula ON. Y por último, se prueba la relación insertando datos en ambas tablas.